Curuzú. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9. 9 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 62%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Más actitud, más energía, más. Esto es Invasión del Amor de Dios. Pararemos en tu amor, somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer.
cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Esto es Invasión del Amor de Dios. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. El amor que soportó en una cruz el dolor, evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Muy buenos días, este es un programa de Iglesia El Refugio. Buen día, mi nombre es Irina y estamos una vez más acá del otro lado, como te dije. Este es un programa de la Iglesia El Refugio de los pastores Mario y Marta Cerón. Así que tengan un excelente sábado. Empezamos con toda la mañana, que te vamos a acompañar en esta mañana linda, acá ya haciendo mucho calor. Y antes de seguir, quiero presentarte a mi compañera, porque hoy no estoy sola, sino que hoy estoy con una muy buena compañera, y ella es Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, Irina. Muy buenos días para toda la audiencia, buen día. La verdad que un hermoso día, caluroso, pero lindo, lo importante que no llueve. Así que, pero dándole gracias a Dios por cada día, ¿no? Así que bueno, les animo a que puedan estar ahí atentos, escuchando este programa. Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo en este día, así que no muevan el dial, estén atentos. Al contrario, busquen lapicera, papel para anotar nuestros números de teléfono y poder mandarnos un mensaje. Es verdad, vamos a estar una horita acá compartiéndote algo hermoso, poderoso con vos. Y qué linda época, porque viene todo lo que es vacaciones, Navidad. Y Sí. estamos a mil con todo, ¿verdad? Con todo lo que es Navidad, con todo lo que es... Y por ahí andamos a las corridas, porque se debe, ¿no? Fines de año, juntadas, que se realiza esto, que se realiza aquello. Mucha visita de familiares que también, vienen de distintos sí. lugares, así que a full, pero bueno. Es un año, estamos finalizando un año y va a comenzar un año nuevo, así que estamos con expectativa de que viene algo nuevo también de parte de Dios.
Así es, muy expectante de todo lo que vamos a vivir, muy expectante de todo, y por eso queremos contarte, queremos pasarte primero nuestros numeritos de teléfono para que vos puedas, ahí donde estás, para que vos puedas agendarlo, para que vos puedas anotarlo, y si tenés algún pedido de oración, si querés que estemos orando por algo, querés que estemos pidiendo, querés que estemos orando por tu familia, por algo queremos que te comunique, o querés mandarle un saludito, ahí ya nos están mandando un saludo de los que nos están escuchando, a todos los que son de acá y los que son de afuera, le mandamos un saludito. Queremos que puedas anotar nuestro número si no lo tenés, 3774 63 89 33. Te lo repito, 63 89 33. Y el mío es 3774 63 25 31. Así que si no sos de acá de la ciudad, contanos de dónde nos estás escuchando, hasta dónde llega la sintonía de Radio Guaraní. Sabemos que bastante extenso es el alcance, porque nos han escrito de distintos lugares, nos han enviado mensajes de Solari, desde Paso de los Libres, Paso Ledesma, Colonia Libertad, o sea que tiene un amplio alcance esta sintonía, así que bueno, en esta mañana te deseamos que tenga una hermosa mañana. Es verdad, llena de mucha actividad, porque sé que por ahí los sábados son de tener varias actividades, ¿verdad? Pero qué hermoso es empezar una buena mañana con Dios, una buena mañana con Jesús. Qué hermoso es empezar y saber que Dios está con nosotros, saber que Jesús está con nosotros, y queremos largarte todas nuestras actividades, porque somos una iglesia que tiene muchas actividades para todos, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para todos. Y hoy tenemos una actividad que es para los adolescentes, los preadolescentes y los jóvenes. Y queremos invitarte, a vos que estás, capaz sos mamá, abuela, tía, o capaz sos un joven que está escuchando la radio, a que hoy a partir de las 17 horas nos vamos a juntar en la Plaza San Martín. Wow, con qué una lindo. juntada, sí, de adolescentes, de jóvenes, y va a estar tremendo, ¿sí? Subimos en nuestra cuenta, porque también tenemos redes sociales que queremos que nos puedas seguir. En la iglesia vas a encontrar todo lo que hacemos en las reuniones, para que vayas viendo los testimonios, todo lo que se habla, porque es tremendo lo que se está viviendo en este tiempo en la iglesia, ¿verdad? Exactamente, y es hermoso ver a nuestra nueva generación buscando de Dios, llenos de la presencia de Dios, del amor de Dios. Yo suelo ver todo lo que suben en las redes sociales, porque no soy tan joven, pero soy joven en espíritu, y veo que los chicos se divierten. Llevar ropa cómoda también, eso es lo que tenemos que recomendar, porque como hacen juegos, distintas actividades, a veces hay ropa que no son tan cómodas para tener libertad, porque hay competencia, y a los que les gusta competir, wow, ponen el alma en cada juego, así que es muy lindo ver a los chicos cómo se integran, cómo comparten un lindo momento sano, lleno de felicidad. Hacen nuevas amistades también, porque eso es importante, que puedan tener nuevas amistades, conocerse. A veces tenemos nuestro círculo íntimo, pero también es importante conocer a alguien más, saber qué necesidades tiene o qué metas tiene, porque a veces los jóvenes también tienen sus metas, sus sueños, que quieren estudiar, que quieren alcanzar el día de mañana. Así que les animo a que puedan animar a sus chicos, llevar a los que son más chicos, los preadolescentes, a veces no se mueven solos, pero que le puedan llevar, que van a ver que van a pasar una tarde espectacular, tremenda, se van a divertir, va a ser algo diferente ahora en estas vacaciones, que puedan empezar a integrarse a estas actividades que son muy, muy buenas. Bien, te esperamos entonces hoy a partir de las 17 horas en la Plaza San Martín. Y mañana, domingo, vamos a tener 2 poderosas reuniones con Navidad, ¿sí? Va a estar tremendo, vamos a ver muchas obras de teatro, va a haber lindas cosas para que vos puedas ir a mirar. Es verdad, navideñas. Muchas sorpresas navideñas. ¿Por qué? Porque eso se trata la Navidad, de el espíritu navideño, dicen muchos, ¿no? Que es un tiempo de amistad, de amor, de unidad, de acercarse al que estaba lejos. Es algo diferente, ¿no? Como que todos están ahí expectantes, no solo a veces por lo que van a comer o lo que se van a poner, sí, obvio, todos queremos eso, ¿no? Siempre estrenar cosas nuevas,
pero la Navidad se trata de amor, de unirse De la compartir. familia, exactamente. A veces la familia está dividida o están lejos, como decíamos, ¿no? Muchos están viniendo a visitar a su familia y eso es lo importante. Ese tiene que ser el espíritu navideño de pasar un hermoso momento, recordar ese día sin discusiones, sin pleitos, sin contienda, estar un momento en comunión, en paz, compartir cosas, ¿no? Entre ellos. También compartir regalos, porque muchos están esperando, que llegue a las 12 de la noche por el regalito, pero qué mejor regalo que Jesús dio su vida por nosotros. Exacto. Entonces podemos ver que todo esto nos lleva a querer disfrutar, y qué mejor disfrutar qué mejor que es disfrutar de la Navidad en Cristo, la Navidad mañana, domingo, en nuestras 2 reuniones, 9 horas y 19 horas te esperamos en Rodríguez Peña 255. Va a estar muy, muy tremendo lo que vamos a vivir, la verdad, con tantas cosas lindas que se está preparando. Así que mañana lleva a tu familia, lleva a tus amigos, llevas a todo, porque va a estar tremendo en estos 2 servicios. Así que te esperamos, va a estar muy lindo. Te quiero mandar un saludito también ahí a Paola, que está escuchando, a Zulma, un saludito de Paso de Tala, que está escuchando. Muchas bendiciones, gracias por conectarse. Sabemos que muchas cosas lindas Dios va mandando a través de la distancia, a través de que también estamos haciendo llamados telefónicos, todo, así que muy, muy positivo todo, y queremos contarte todo lo que estamos viviendo los domingos en la iglesia. También lo puedes encontrar en YouTube como Pastor Mario Cerono. Estamos en YouTube, que ahí vas a poder encontrar todas las reuniones de lo que estamos viviendo. Justo te queremos comentar todos los testimonios que estamos escuchando y a través de las reuniones, personas que están siendo sanadas de cáncer. Es increíble. Una señora le diagnosticaron cáncer. En los últimos estudios que se hizo, el cáncer en el intestino desapareció por completo. Hay estudios que avalan lo que le estoy contando. Es impresionante lo que Dios está haciendo. Este fin de semana una niña se sanó de asma, una niña de 10 años, sufría de asma de que prácticamente tenía un añito, así que imagínense 10 años sufriendo de asma, no podía hacer actividad física, y el asma automáticamente se fue por el poder de Dios. Muchos testimonios, tremendo lo que Dios está haciendo. Justo el miércoles tuvimos una reunión de mujeres, también increíble, estas reuniones de mujeres que nos une, justo este programa es entre mujeres. Es increíble cómo Dios se mueve, ¿verdad? Cómo se puede disfrutar una despedida de año entre mujeres, que estuvo tremendo. Y como te estamos hablando, se viene una época linda, una época de Navidad, un año que se va, un 2024 que nos estamos despidiendo, pero creyendo por un 2025 de muchas cosas lindas, ¿verdad? De creer en las cosas buenas, positivas. Y algo que me gusta de la Navidad es que la Navidad, como decía Miriam, une a las personas. La fiesta las une para comunicarnos. Algunos que están lejos nos vemos en cada fiesta. Y así podemos ver que Navidad es celebrarla con esperanza. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestra realidad a veces nos impide poder celebrar cuando esta Navidad será diferente en otros años. Capaz ya no están las mismas personas que estaban antes, y como que eso nos trae un poquito de nostalgia. Y decimos, no, porque Navidad eran las de antes, que eran un montón, que había esto. Bueno, pero esos tal vez ya no están, pero es lindo disfrutar con los que están, ¿verdad? Entonces es comprensible, quizás hemos atravesado cambios fuertes últimamente. Entonces vemos que muchas veces como que estamos en circunstancias ahí difíciles, pero qué importante es ver que Jesús es sinónimo de esperanza. Que esa esperanza que llegó hace más de 2000 años en un pesebre, porque Jesús nació en un pesebre, quizás no será como otros años, pero podés darle la oportunidad a Jesús a las cosas maravillosas en tu vida y familia. Hoy quiero decir que confíe que vendrán tiempos mejores. Celebra hoy las bendiciones que conservas y recuerda, esta época se trata sobre la esperanza.
Entonces, como yo te decía, capaz ya no están la misma persona que vos esperaste que estén, ya no es lo mismo, pero esperá esta Navidad con esperanza, ¿sí? Entonces, que esa esperanza viva en nuestros corazones y disfrutar todo aquello que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Pero muchas veces decimos, pero ¿cómo hago para ponerle como ese sabor dulce a mi Navidad? ¿Cómo hago para que mi Navidad sea diferente? ¿Sí? Entonces, en ocasiones la mejor manera de cambiar nuestra vida es hacer algo por otros. ¿Qué tal si en esta Navidad aportamos alguna causa benéfica, participamos de alguna actividad social, lo regalamos a alguien? Entonces, que la intención que des aquello que tienes para que llenes de aquello que no sabía que tanto necesitabas. Y eso es a veces compartir. Navidad a veces compartir. Navidad es el nacimiento de Jesús. La Navidad es Jesús, ¿sí? Jesús el Salvador que vino en el mundo. Sí, Jesús, el que vino a la tierra, es el que hoy celebramos la Navidad, es Jesús, ¿sí? Entonces es fascinante como una historia que nos detalla la concepción de un niño dado a luz que será llamado Jesús, ¿sí? Esta concepción no fue fácil, comprensiva, porque lleva la marca milagrosa de Dios, un hijo concebido no por hombre, sino claramente por el Espíritu Santo. Entonces María iba a tener una experiencia sobrenatural, la visita de un ángel que anunciara su comienzo de maternidad. En su diálogo podemos descubrir el verdadero corazón que Dios eligió para traer la vida. Vamos a poder leer en Lucas 1:28 que dice: Salve, fue muy favorecida, porque dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dos expresiones con las que Dios describa a María como mujer: favorecida, con la gracia de Dios. Seguramente te preguntas, ¿todos somos favorecidos y con gracia? ¿Por qué no eligió otra mujer? Porque María no era más especial de lo que podemos serlo vos o yo en este mismo momento, sino que el secreto estaba en quién era ella, sino su corazón que tenía en su interior, y Dios mira el corazón. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, ¿qué cualidades tiene un corazón que concibe a Jesús? La respuesta es muy clara. María era una persona muy genuina, un corazón preparado, ¿sí? En obediencia a Dios. Entonces, esta Navidad, qué hermoso es recordar a Jesús, ¿sí? Un niño que vino, pero vamos a seguir hablando más de esta Navidad. Vamos a ir rapidito, un temita musical, un breve corte y ya volvemos con más Navidad. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios. Esto es Invasión del Amor de Dios. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos.
Piris, negocios ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, negocios ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794-816146. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:35. Temperatura 26 grados. Humedad 61%. Sentir éxitos de primavera 2024. Radio Guaraní. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Esto es Invasión del Amor de Dios. Volvemos con todo esto que es Navidad, pero antes de seguir hablando quiero que podamos escuchar un temita musical de Navidad por todo este espíritu navideño que estamos teniendo, así que en breve volvemos después de este tema musical. Viniste a la tierra, te hiciste como uno de nosotros para salvarnos y para devolvernos la esperanza. ¿Y cómo no vamos a celebrar este día tan especial? ¿Y cómo no vamos a festejar el día de la Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Eres
naciste como uno de nosotros para salvarnos y para devolvernos la esperanza. ¿Y cómo no vamos a celebrar este día tan especial? ¿Y cómo no vamos a festejar el día de la Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Eres Emmanuel, Dios con nosotros. Viniste a la tierra a salvar la humanidad y juntos cantaremos ¡Feliz Navidad! ¿Y cómo no vamos a celebrar este día tan especial? ¿Y cómo no vamos a festejar el día de la Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Eres Emmanuel, Dios con nosotros. Viniste a la tierra a salvar la humanidad y siempre cantaremos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Volvimos con esta canción que decía Feliz Navidad, Dios con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Poder disfrutar de la Navidad, qué lindo que es, porque la Navidad también nos provee una hermosa oportunidad para acercarnos a Dios. Qué hermoso que es, en primer lugar, saber que tenemos libertad y no podemos estar condicionados por el temor, por la vergüenza, por la culpa, por el sentimiento de rechazo, ¿sí? Sabemos que qué lindo es encontrar a Dios y encontrar esa libertad que necesitamos. Por eso te decía que la Navidad es Jesús, la Navidad es una esperanza. Cuando decimos llegó la Navidad es más allá de los regalos, de la comida o de la ropa, es saber que nació Jesús, ese Jesús que nació hace 2000 años atrás, un montón de tiempo, pero es alguien que está muy vigente hoy en nuestro corazón porque es el verdadero significado de por qué llamamos Navidad, es porque nació el Salvador del mundo, que 33 años después iba a traer salvación a toda la humanidad. Es increíble todo lo que Jesús hizo en ese año, pero también lo que Jesús está haciendo hoy. Exacto, porque Jesús está vivo. Muchos tal vez piensan que no, pero no, Él está vivo, está sentado a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros, está hablando con el Padre para que Dios desate milagros a nuestras vidas, sanidades, restauración familiar, todo lo que nosotros necesitamos cuando corremos a Jesús. Él intercede delante de Dios por nosotros y ahí vienen las bendiciones, vienen lo que estamos esperando. Por eso nosotros hablamos de un Cristo vivo, hablamos de un Jesús que está para interceder por nosotros. Él entregó su vida, eso es tan importante, tan impactante también cuando nosotros pensamos, analizamos todo lo que Él hizo por amor a nosotros, siendo que no éramos merecedores de nada porque éramos pecadores. Aún así, Él dio su vida por amor a nosotros, por amor a la humanidad, padeció todo lo que padeció, sufrió todo lo que sufrió, aguantó todo lo que aguantó por amor a nosotros. Y eso es algo que no tiene precio, es algo que nadie lo haría, a pesar de que muchas veces los que somos papás decimos yo daría mi vida por mi hijo, pero tendríamos que estar en ese momento, así como estuvo Jesús, si lo haríamos o no. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no buscarlo a nuestro Señor Jesús? Porque Él lo dio todo por nosotros. Y en esta Navidad, que lo podamos recordar, que lo podamos tener expectante en la reunión familiar. No solamente pensar, como dice Irina, ¿no? Que en la comida, en la ropa, en que vamos a salir o que vamos a hacer esto,
sino que podamos pensar en lo que Él hizo por nosotros y que lo podamos celebrar a Él, que lo podamos recordar, que podamos darle gracias, que sea una noche de acción de gracias por todo lo que hizo y por todo lo que sigue haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es, podemos ver. Pensé que seguía hablando mi compañera. Estaba muy entretenida. Es verdad saber que Dios es el mismo, que es un Dios que no cambia, es un Dios verdadero, ¿verdad? Que podemos ver la fidelidad de Dios. Y en este tiempo de Navidad, en este tiempo donde todos festejamos, celebramos, y qué hermoso es saber que Jesús vino a la tierra para salvarnos. Y a veces es muy difícil, parece decir, me están hablando de una Navidad con esperanza, pero no saben mi situación, no saben cómo yo paso, no saben esto, pero tené esperanza, porque es posible vivir la fiesta con esperanza en medio de situaciones desesperantes, con fe en tiempos difíciles, con alegría a pesar de las circunstancias y con paz en el medio del caos. Ese es Jesús que si vos en esta Navidad le invita a entrar, en esta Navidad vos te tomás un momento de adorar, de concentrarte en que Jesús nació y Jesús está presente, como decía Miriam, ese Jesús va a entrar y créeme que tu Navidad va a ser diferente porque Jesús va a estar de tu lado, Jesús va a estar con vos y en vos. Así que esta Navidad pásala diferente, esta Navidad es Jesús, la Navidad en donde podemos recordar a Él. Queremos pasarte una vez más nuestro número de teléfono para que puedas comunicarte con nosotros. Nuestro número de teléfono es 3774 63 89 33. Y el mío es 3774 63 25 31. Así que bueno, estamos esperando, ya estamos recibiendo mensajes, pedido de oración, estamos recibiendo saludos también, así que saludamos a todas aquellas personas que están escuchando, a Fabi que nos están haciendo el aguante, nuestra compañera también de programa, pero hoy está de vacaciones. Así que bueno, gracias porque sé que Dios tiene una palabra para ustedes, a pesar de que a veces nuestra situación, como decía Irina, no es la mejor, estamos pasando por un momento difícil, una prueba, una lucha, una enfermedad, todos pasamos por eso. Pero si estamos prendidos de la mano de Jesús, Él lo puede cambiar, lo puede transformar. Él nos da la esperanza de que algo bueno viene delante nuestro. Así que confía. Ten confianza de que Dios y adelante, que tu Navidad será diferente por ponerle a Dios en primer lugar. Qué hermoso es toda la Navidad, qué hermoso es esto, y vamos a orar ahora por todo este espíritu navideño, por todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Ahora queremos orar justamente con ustedes. Acá mi amiga está sacando fotos y se escuchó, pero bueno, seguimos. Que vamos a seguir creyendo, ¿verdad? De todo lo que Dios está haciendo en esta Navidad. Queremos también invitarte, como recién te decía, a lo que vamos a hacer en nuestra fiesta navideña mañana a partir de las 9 de la mañana y de las 19 horas en la Iglesia del Refugio. Vamos a estar viviendo una mañana y una tarde con un espíritu navideño muy muy lindo, así que te esperamos mañana. No vayas solo, anda en familia, porque este tiempo es para estar en familia, para celebrar, para unirnos más que nunca, porque a veces estamos juntos pero cada uno en su mundo, en su quehacer, en su trabajo, estudio, pero ahora ya estamos empezando la etapa de vacaciones, pero que puedan ir en familias para poder recibir del amor de Dios, recibir un mensaje, porque a todo esto vamos a estar celebrando con actuaciones, canciones, poesía. No te decimos más nada para que puedas ir y te sorprendas. Que sea sorpresa, exactamente. Así que te esperamos mañana en nuestros dos servicios, 9 y 19 horas. Y queremos también hablarte de justamente que Navidad es la salvación que Dios trajo al mundo a través de Jesús. Y que esa salvación también hoy vos la podés adquirir con una simple oración. ¿Sí? Yo te contaba estos milagros que estamos teniendo en la iglesia, personas sanadas de cáncer, de asma, de artrosis. Es increíble los tiempos que estamos viviendo y esos milagros vos también podés vivirlos. Vos también podés experimentar un milagro del cielo. Y con esta salvación, con aceptar a Jesús en tu corazón, es un milagrazo que podés recibir de Dios, ¿sí? La salvación es algo hermoso.
¿sí? La salvación es aceptar a Jesús, aceptar de que ya no vivís vos para matarte, para vivir en tu fuerza, y ahora es vivir con Jesús, ¿sí? Exacto, así que si estás ahí, si es la primera vez que escuchas el programa o si por algún motivo te alejaste de los caminos del Señor, que en esta mañana puedas repetir esta oración, que puedas recibir un mensaje de parte de Dios, pero primeramente que puedas entregarle tu corazón a Jesús, porque Él es el que cambia. El hombre, nosotros, nadie puede cambiar tu vida, solo Jesús. Así que vamos a hacer una oración para que puedas entregar tu corazón a Jesús, que puedas repetir conmigo, que puedas cerrar tu ojo para no desconcentrarte, pero que puedas repetir conmigo y confiar que esa oración tiene poder. No es una oración más, no es palabra vana, sino que esta oración va a tener poder porque algo va a hacer en tu vida. Así que vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, en esta mañana, me acerco a ti, pidiéndote perdón, por todos mis pecados. Perdóname, por haber vivido, lejos de ti. Pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te entrego mi vida a ti y pido que tu presencia empiece a habitar en mi vida. Señor Jesús, ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida y que tú puedas transformarme y cambiarme para que mi vida sea diferente en el nombre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy declaro que soy tu hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Así que esta oración tiene poder. Y yo sé que a partir de este momento Jesús entró en tu vida y Él va a empezar a cambiar, a transformar, a sanar, porque a veces nosotros vivimos el día a día, pero nuestras vidas están llenas de heridas, de cosas que hemos vivido, emociones y tantas cosas, ¿no?, que van quedando guardadas, y eso no nos permite ser feliz. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él sana las heridas, transforma, cambia, nos hace una nueva persona. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que desde ahora en adelante vas a ser una nueva persona, vas a cambiar. En lugar de tal vez cuando te golpeas decir una mala palabra, te va a salir gloria a Dios o otra palabra, pero no va a ser de maldición, sino va a ser una palabra de bendición. Así que te decimos bienvenido, escribinos, mandanos un mensaje y decinos yo soy de tal lugar y hice la oración para aceptar a Jesús. ¿Qué debo hacer para seguir? Porque esto es el principio de las cosas nuevas que Dios va a hacer en tu vida. Así que, Irina. Es verdad, y aparte de todo esto, lo que es en Navidad, como recién decía Miriam, de poder hablar de esto, de poder hacer, ¿verdad? También queremos contarte de todos los testimonios, como yo te contaba recién, que estamos viviendo testimonios increíbles de parte de Dios, de todas las cosas que estamos haciendo, de lo que Dios en realidad está haciendo, porque el hombre propone, pero es Dios quien dispone como Él quiere y lo hace como Él quiere y a su manera, ¿verdad? Y todo tiene su tiempo, exactamente. Nosotros a veces queremos ya, todo, vivimos en un tiempo de aceleración, queremos todo ya, que Dios me responda ya. Pero Dios para cada cosa tiene su tiempo. Y hay milagros que tal vez va a llevar un poquito más de tiempo, pero Dios está haciendo ese milagro. Cuando nosotros pedimos, dice que algo ya poderoso se desata. Dios escucha el clamor de sus hijos y Dios ya empieza a obrar, empieza a cambiar, a sacar. Hemos escuchado testimonios, visto también, porque en nuestra iglesia se mueven mucho los milagros. Cada domingo hay diferentes milagros. Personas que ya los órganos de ellos tal vez estaban completamente deteriorados y Dios pone órganos nuevos, hacía nuevas las cosas. Los que tenían cáncer fueron sanos en el nombre de Jesús. Entonces, si vos tenés alguna enfermedad, algún diagnóstico médico que ya no tiene solución, que ya te dieron en la última etapa, que estás ahí, te animamos en esta mañana, exactamente. Yo siempre digo, mientras que uno está vivo hay esperanza. Y cuando tenemos a Jesús, más aún, porque Él es el que sana. Exacto. Él es el que
en aquel tiempo hizo milagros poderosos, porque todos conocemos la historia de la Biblia, hemos leído, hemos visto películas, hay películas infantiles, hay películas para grandes, con historias de la Biblia y son milagros poderosos, tremendos, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, los milagros que Él hizo ayer, hoy también lo está haciendo, a través de nuestra fe, a través de que alguien va y ora por vos, a través de que vos te acerques a una iglesia importante, que vos puedas dar ese paso de fe y Dios se va a mover y va a hacer el milagro que estás esperando. Así que en esta mañana, si es que estás con alguna dolencia, con alguna enfermedad, si tenés algún diagnóstico médico, si te dieron los estudios, está todo pata para arriba, en esta mañana te animo a que puedas creerle a Jesús. Él es nuestro sanador, dice la palabra, y Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. No dice algunas, no dice esta sí, esta no, Él dice todas las enfermedades, cuál fuera el diagnóstico, cuál fuera lo que te declararon, Dios puede revertir ese diagnóstico médico. Te lo digo yo porque yo también más de una vez se me salió algún diagnóstico médico o algo y yo... Creo que todos pasamos por eso, ¿verdad? De experimentar Exactamente. el poder sobrenatural de Dios. Y entonces en esta mañana te animamos a que puedas poner tu mano en donde tenés esa dolencia o donde te dijeron que tenés tal enfermedad, porque vamos a hacer una oración, pero que vos puedas tener fe, te animo a que vos creas. Y por más que pero las chicas están lejos, no, Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y si Dios está hoy acá con nosotros, también va a estar ahí en tu hogar donde vos estás. Si estás en un sanatorio, en el hospital, donde estés, Dios también va a estar ahí con vos operando tu milagro. Así que te animamos esta mañana que puedas cerrar tus ojos, poner tu mano en el lugar donde tenés alguna dolencia, algún malestar, lo que sea, y cree a Dios que Él es el que va a hacer el milagro. Así que vamos a orar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana te presento cada vida que está escuchando, Señor, este programa. Cada uno de ellos, Señor, están soltando su fe para creer por su milagro. En el nombre de Jesús, declaramos en esta mañana que tú estás reprendiendo toda enfermedad. Si hay alguna maldición generacional, algo que le hayan desatado a las personas, Señor, en el nombre de Jesús lo cancelamos, lo anulamos, lo deshacemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Desatamos en esta mañana el milagro, milagros creativos, milagros reconstructivos, Señor, en el nombre de Jesús. Que en esta mañana tú puedas hacer tu obra, Señor Jesús. Tú te estás moviendo, estás operando, estás restaurando, estás sanando en el nombre de Jesús. Da vida, Señor, a aquellos que están en una situación ya terminal. Tú vas a soplar vida en esta mañana. Señor, si tú levantaste muertos, Señor, de la tumba, sé que en esta mañana tú también lo puedes hacer, Señor, esos milagros sobrenaturales, esos milagros que la mente humana no puede entender, pero tú haces esos milagros para mostrarnos tu poder, tu gloria. Por eso en esta mañana te damos gracias, porque sé que estás obrando, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en esos hogares, en esos lugares donde están las personas, Señor, esperando su milagro, papá. Abre sus entendimientos para creer que tú eres poderoso para sanarlos, Señor. En esta mañana bendigo, Señor, esas personas que han creído en ti, Señor. En esta mañana, Señor, declaramos que ellos verán, Señor, mejoría, que empezarán a experimentar sus milagros, porque hay milagros creativos, pero también hay milagros que van progresivos, Señor, de a poco, pero que ellos puedan ver, Señor, la total y completa sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre Santo, que en esta hora tú estás haciendo tu obra, estás trayendo salud, estás trayendo vida y vida en abundancia, papá. En el nombre de Jesús, bendigo cada vida, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, y creemos y declaramos que los milagros hechos están en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué importante es esto y creer. Si vos del otro lado creíste en esto, como dijo Miriam, que estaba orando por un milagro, por una sanidad física, emocional o tal vez en tu economía, queremos que nos cuentes, ¿sí? Tenemos nuestras redes sociales, estamos como en Instagram
Iglesia El Refugio, lo mismo en Facebook. También tenemos redes sociales en Joven, estamos como J-Conectados, un 2 al final, y Unidos Ministry. Así que te esperamos por todo lo que vamos a hacer. Canal de YouTube También tenemos, estamos como, exacto, Pastor Mario Cerono, que capaz vos vivís muy lejos y no podés venir a la ciudad de Curuzú, podés también conectarte los domingos, pasamos los 2 cultos, uno por Facebook y el otro por YouTube, también te podés conectar y podés estar pendiente de todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? De todo lo que se está pasando en la iglesia, para que no te desconectes. Así que tremendo todo lo que vamos a vivir este domingo, te hacemos mucho hincapié porque créeme que va a estar muy poderoso todo y queremos que vos puedas ser parte de todo lo que vamos a vivir en este tiempo, ¿verdad? Así que te dejamos por último una vez más nuestro número de teléfono, porque si nos vamos, por lo menos te queda para poder escribirnos y contarnos tu testimonio de recibí esto, me pasó esto. Así que puedes comunicarte al 3774 63 89 33. Y 3774 63 25 31. Así que le mandamos saludito a Patrick que está escuchando, Raúl, seguimos orando por su salud, creyendo que esta oración tiene poder. Amén. Amén. También hay Paola que nos está escuchando y todos los locales que nos están escuchando, a los que están lejos, también a nuestra hinchada, a los que nos están bancando, la familia, a los que nos están bancando, muchas bendiciones, que tengan una Navidad llena de felicidad, de esperanza, que puedan compartir mucho con su familia, con su comunión, o sea, que pasen una excelente Navidad, muy próspera, y nos estamos viéndonos y escuchando el miércoles próximo. Así que bendiciones, que tengas un lindo sábado. Muchas bendiciones para todos y estamos nuevamente la próxima semana. Bendiciones. La tristeza y el dolor, y entra la alegría con invasión del amor de Dios. Esto es Invasión del Amor de Dios. Brilla una estrella en Belén, anunciando que ha nacido ya el Mesías prometido. Se oye
que se perfuma. Irradiamos buenas ondas. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Kraven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes.
Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.